Hemos tenido en cuenta y en consideración prácticamente el tema de la administración enfocado hacia la administración de transporte o de una empresa de transporte. Eso no nos quita que nosotros revisemos, analicemos justamente cómo se ha dado el inicio de la conformación de las empresas, de las instituciones, organizaciones que precisamente prestamos siempre un servicio, ¿no? En el cual justamente puede ser en el sector público, en el sector privado, enfocado justamente hacia el transporte por la carretera. Habíamos visto también puesto en consideración algunos aspectos muy importantes respecto de los pros y contras del transporte terrestre. Teniendo en cuenta esta consideración, y habiendo también definido la empresa como una unidad de producción en la economía, ¿sí? En el cual justamente nosotros tenemos determinadas fases, considerado esto como una unidad técnica de producción, como una organización mercantil o industrial, justamente en la cual tiene que contar con una autoridad para ofrecer una o varias actividades de acuerdo al sector en el cual esté involucrado. Dado esto como antecedente, precisamente la empresa de servicios de transporte es aquella que tiene por función brindar una actividad que las personas como usuarios o clientes necesitamos para satisfacer las necesidades. Varias son las necesidades de recreación, de capacitación, de medicina, de asesoramiento, de abastecimiento, de construcción, de turismo, ¿sí? De organización precisamente de todos aquellos servicios que, como se puede decir, son intangibles, dados como una contraparte o como contrapeso el pago de una remuneración a costa de lo que es la satisfacción del cliente, en este caso conocido como usuario. Ahora bien, basados en este sentido, es muy importante para nosotros siempre enfocarnos en lo que son las empresas de transporte de carga, ¿no? Entendido como tal, el rubro de transporte de carga terrestre, no porque lo decimos nosotros, ustedes lo pueden verificar, eso ha hecho precisamente que tratemos de inducirnos a este sector, es justamente uno de los más importantes en todo el mundo. No solamente porque, como les decía, provee los bienes necesarios para sostener la vida, varios sectores de los cuales está involucrado, pudiendo representar, aunque nosotros no lo creamos, inclusive un superior al 90% de las cargas transportadas, sino también por otro aspecto, porque mueve la economía y genera un número importantísimo de empleos. Sin embargo, como ustedes pueden darse cuenta, todo tiene eh, una vista positiva o negativa. Las empresas de transporte no la tienen fácil dicha tarea. Constantemente, como en todos los sectores, nos corresponde también estar combatiendo con problemas de rentabilidad y de eficiencia en el uso de los recursos que tenemos a disponibilidad, de acuerdo a estructuras de costos complejas, a la normativa legal vigente, a las disposiciones de los organismos competentes, a los controles de las autoridades precisamente que están con una rectoría sobre las mismas. Por lo tanto, tendríamos nosotros que comenzar a definir, y eso lo veremos generalmente hoy, pero a futuro y obviamente encajado, relacionado con los organismos de control, como les decía, justamente a comenzar a definir en términos generales lo que son los costos en el transporte. Nosotros teníamos que justamente establecer una estructura de costos que ya les voy a manifestar. Ahora bien, en el tema del mantenimiento económico de transporte terrestre, como ustedes pueden apreciar, hemos considerado de que justamente no, estas empresas de transporte no siempre son autosuficientes. ¿Y por qué razón nos permitimos decir aquello? Porque justamente los ingresos generados por tasas, por pagos, por tarifas de entrada, de publicidad, no son del todo suficientes para cubrir los costos de los salarios de quienes, de los operarios,
¿sí? Y justamente del mantenimiento de los equipamientos o de la flota, como se conoce también. En este sentido, nosotros tenemos que decir que requerimos de varios ingresos, no solamente una fuente de ingresos, justamente para ayudar a dar un mantenimiento del sistema de transporte público, privado, urbano u de otra modalidad que necesitan justamente en el caso, y eso hemos escuchado bastante, el transporte público urbano debe ser subsidiado por las administraciones públicas. Esto fue competencia de los gas municipales, como por ejemplo, en el caso que les podemos decir. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esta financiación puede justamente costar caro a las arcas públicas de la ciudad, del municipio local, porque dejaría de realizar algún tipo de obra para precisamente sustentar este tipo de subsidios y que justamente son aquellos que están en una balanza para definir cuál es precisamente el hecho de los costos-beneficios que se establecen, ¿no? Eso hablando en términos generales de los pros y contras de esta situación. Ahora bien, existe otro tema que me gustaría poner a consideración de ustedes, como les digo, igual de manera general, en cuanto tiene que ver a las estructuras de costos en las empresas de transporte. Obviamente esto sería un capítulo aparte, un capítulo que tiene que tomarse con un poquito más de dedicación, con un poquito más de profundidad, pero que nosotros hemos visto necesario y pertinente no desechar. En este sentido, manifestarles y poner a consideración de todos ustedes aquellos conceptos que se han barajado en esta ocasión, en cuanto tiene que ver a lo que es, primero, establecer la razón de ser del negocio, ¿sí? Determinar los elementos básicos del costo y de los precios de los servicios que nosotros ofertamos. Una conformación de la inversión inicial. Una estructura básica de los costos de nuestra flota. Establecer de pronto algunos casos característicos y particulares de una empresa de transporte en específico. Hacer un cuadro resumen de costos, un análisis del punto del equilibrio para determinar si hay ganancias o pérdidas y una determinación del costo de servicio, lo que conocemos como tarifa. Eso es un estudio técnico que justamente lo hacemos y ponemos en consideración porque siempre vamos a necesitar del asesoramiento técnico de los especialistas en la materia, pero como suelo yo decir, ¿no? Es bueno saber y conocer para que no nos vendan gato por liebre. En ese sentido, ampliando un poquito más el tema de la razón de ser de negocio, como les decía, el objetivo de nuestra empresa de transporte es que se maximice el rendimiento de los activos en el mismo. Justamente, considerar las particularidades de las empresas de transporte que forman parte o pueden ser una única empresa. Y hablando de los activos fijos versus el activo neto total. En términos generales estamos refiriéndonos, ¿no? Respecto de los elementos básicos del costo y de los precios de servicio, teniendo como base que el precio va a ser la suma del costo más la utilidad que por derecho le corresponde a cualquier empresario o que presta justamente servicios de transporte, es un costo que debe ser justamente establecido. En el tema de la conformación de la inversión, bueno, en una empresa de transporte, la conformación de la inversión está compuesta por dos ítems, los activos fijos y el capital de trabajo. ¿Cuáles son los activos fijos? Los vehículos de transporte. Estamos hablando de camiones, tractocamiones, remolques. Estamos refiriéndonos a los equipos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener en nuestro propio hangar nuestras bombas de lavado, engrasadoras, etcétera. Vamos a tener, hablando de la infraestructura, los inmuebles, los terrenos, las instalaciones, ¿sí? Y en el tema del capital de trabajo, la parte de inversión que nosotros nos hemos definido para ponerla, colocarla para que haya liquidez en el corto plazo de la operación de nuestra empresa, ¿no es cierto?
que abastezca la provisión de combustible, pago de remuneraciones, reparaciones rutinarias, gastos administrativos, etcétera, como datos básicos. Hablando de la estructura básica de los costos de flota, ¿no? Recordemos que tenemos costos de operación, costos de ventas, costos financieros, costos administrativos, etcétera, ¿no? Eso como tema medular en este sentido. Ahora bien, esto tiene un punto de inicio que tiene que ayudarnos a nosotros y eso no nos va a alejar mucho precisamente de la concepción básica de lo que es la administración como tal, ¿no? Desde el punto de vista académico. Tenemos nosotros que como empresa de transporte siempre manejarnos con establecer desde un principio de la conformación, y eso lo veremos en la próxima sesión, el tema de lo que es la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo de nuestra empresa que va a ser conformada, ¿no? Nos reunimos un grupo de amigos, inversionistas, colegas de la misma área de trabajo y establecemos cuál es nuestra misión. Lo que no podemos olvidar, considerar cuando establecemos nuestra visión, justamente es que nuestra empresa se constituye en un inicio como una prestadora de servicios. Tenemos que establecer también algunas de las fortalezas que nosotros tenemos que contar y basados también de pronto en las experiencias de haber realizado una administración en otro tipo de empresas, ¿no? ¿Qué equipo humano es aquel con el que contamos? ¿Cuál será la cobertura que debemos cubrir precisamente? ¿Y cuáles son aquellas estrategias operativas y técnicas que vamos a implementar? Basados también no en un error, en un error en el cual queremos cubrir mucho y a la larga no vamos a cubrir absolutamente nada porque tenemos que definir el equilibrio entre el subempleo y entre el sobreempleo, ¿no? No podemos nosotros también sacrificar, si bien es cierto, contamos con un equipo humano profesional, capacitado, comprometido, pero no podemos sobrepasarnos de aquello, ¿no? En el tema de las estrategias que debe tener nuestra empresa de servicios de transporte, existe por lo menos varios aspectos más, pero por lo menos los básicos y que quisiera compartirles con ustedes es precisamente la utilización y asignación de los recursos disponibles. Ver hasta qué momento ustedes como inversionistas pueden realizar algún tipo de préstamo para que se mejore, se implemente, se complemente precisamente los recursos y la logística con la que ustedes cuentan. Dentro de otras estrategias, tenemos que siempre contar con un plan de acción, una hoja de ruta que se denomina, saber hacia dónde vamos y, por supuesto, tener una cuantificación, una valoración de los resultados. Es decir, queremos tener resultados a corto, a mediano o a largo plazo. Recordemos que por naturaleza, nosotros vamos a constituir una empresa de servicios, en lo cual, como les decía en la parte introductoria de esta sesión, es un servicio intangible. No lo podemos distinguir. No tiene forma, pero sí ayuda o tiene como consecuencia la satisfacción justamente de las necesidades de nuestro cliente o de nuestro usuario. Es una percepción de índole subjetiva, ¿no? En el cual nosotros justamente no podemos tener un libro de cuentas de las ventas que se realizaron todos los días, porque nuestro servicio justamente va a depender de una demanda aleatoria, ¿no? Ahora bien, dentro de una empresa, ustedes saben y conocen esto mejor que nadie, hay que manejar siempre una política, una estrategia de marketing, ¿sí? En el cual justamente nosotros vamos a generar un valor a nuestra empresa. Vamos a comunicar este valor de nuestra empresa a los potenciales clientes. Y justamente, producto
de este marketing, tenemos que entregar el valor visible, perceptible para nuestros clientes, para nuestros usuarios en esta empresa, para que justamente al final quede una satisfacción de la tarea cumplida. No hay nada mejor que un cliente conforme con lo que ha contratado, ha recibido y le hemos ayudado en este caso, justamente para poder llegar a este objetivo. Ahora bien, hemos hablado de marketing, publicidad, inclusive podemos de esto utilizar, echar mano de lo que son las redes sociales, personal técnico capacitado en el mismo, crearnos una página web interactiva, realizar campañas publicitarias en todos los medios digitales, convencionales, pero hay una cosa muy importante, lo que les decía, ¿no? Este tema que guarda relación con lo que es la estructura básica de los costos de flota. Recordemos que como toda máquina requiere un mantenimiento y lo más importante y recomendable para el caso de una empresa de transporte es recordar que lo que prepondera es el mantenimiento preventivo. ¿Sí? Por el contrario del mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo justamente solo se limita a reparar cuando hay daños, que eso de paso económicamente y para el bolsillo es demasiado alto. En el tema del mantenimiento preventivo, nosotros nos permitimos traer a colación y conocimiento de ustedes que justamente su objetivo es conservar los equipos, la flota y por supuesto las instalaciones. Ustedes para tener mejor chequeo y control de sus unidades tienen que hacer una revisión y reparación permanente. Este tipo de mantenimiento preventivo va a garantizar el funcionamiento y fiabilidad de nuestros equipos, de nuestra maquinaria, ¿no? Y que justamente, como ustedes pueden darse cuenta, este tipo de mantenimiento preventivo requiere, incluye el cambio de piezas inicialmente desgastadas, el cambio de lo que son los fluidos, refrigerante, aceite, lubricantes, revisión de chequeo de la presión de los neumáticos, todo aquello para nosotros posesionarnos justamente en el mercado como una de las empresas más eficientes de la prestación de servicios en la localidad. Ahora bien, a continuación de aquello, nosotros queremos también compartirles una información que es muy importante para todos y cada uno de ustedes y que la hemos encontrado precisamente en el Internet, ¿no? Profe, muy buenos días. Entonces, Buenos días, Diego, ¿cómo le va?